Ya. Hay una clasificación de primera, segunda y tercera generación, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Ahora, en este caso, esa clasificación de primera, segunda y tercera generación es una clasificación cronológica, es decir, según cómo han ido surgiendo los derechos a lo largo de la historia, ¿sí? Según cómo han ido surgiendo los derechos. Ahora, mira, ve, es diferente hablar de los derechos de primera, segunda, tercera generación a hablar de derechos constitucionales, porque los derechos constitucionales ya estamos hablando de derechos según la actual, según nuestra constitución, la que está vigente. ¿Está bien? Listo. Ahora, mira, ve. Ahora, eh, ahora, les pregunto, a ver, el voto, ojo, el derecho al voto, según los derechos de primera, segunda, tercera generación, ¿a qué generación pertenece? A ver, ¿quién me dice? El derecho al voto, ¿a qué generación? Ya, muy bien. La primera generación, ¿verdad? Listo. ¿Y cómo es llamada la primera generación? ¿Cómo también se le llama? ¿Se le llama cómo? Civiles y políticos, ¿verdad? Listo, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Ya, mira. Y ahora acá en el ámbito de los derechos constitucionales, según los derechos constitucionales tenemos derechos fundamentales, derechos económicos y sociales y derechos civiles y políticos, ¿verdad? Ya, ¿dónde se encuentra acá el derecho al voto? ¿A cuál de los tres pertenece? A ver, ¿a cuál de los tres pertenece el derecho al voto? Muy bien, acá, ¿verdad? Claro, coincide, ¿no? Coincide, ¿sí o no? El derecho, el voto, según los derechos constitucionales, es un derecho civil y político. Y según los derechos de primera generación, segunda generación, también sería un derecho civil y político, ¿verdad? ¿Coincide, sí o no? Ya, muy bien. Pero no todos van a coincidir, ojo, ¿ah? Ejemplo, el derecho a la vida, según la primera, segunda y tercera generación, ¿qué sería? El derecho a la vida. ¿A qué generación pertenece? Primera, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿es un derecho civil y político, sí o no? Porque a los de primera generación se les llama civiles y políticos, ¿sí o no? Ya, pero mira, pertenece justamente a la primera generación, o sea, a los derechos civiles y políticos. Pero ahora, según los derechos constitucionales, ¿dónde está el derecho a la vida? ¿En cuál de los tres? Fundamentales, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ya no está acá, mira, ve. Ya no está acá, sino ahora está acá. Derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, no te vayas a confundir, ¿ya? La clasificación en de los derechos constitucionales es diferente a la clasificación de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera, segunda y tercera generación son los derechos como han ido surgiendo a lo largo de la historia, los derechos, ¿sí? Primero están los de primera generación, ¿no? En 1700, luego 1800, los de segunda generación, y luego ya en 1900, los de tercera generación. Así, ¿ya? Según cronológicamente cómo han ido surgiendo. Mientras que acá en los derechos constitucionales ya se van a dar otro tipo de clasificación. Derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales y derechos fundamentales. La clase del día de hoy nos vamos a centrar en los derechos fundamentales. Acá nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Primero son todos los derechos, son los derechos que toda persona humana va a tener. ¿Sí? Son los derechos que toda persona humana e incluyendo al concebido van a tener. ¿Sí? Listo. Van a tener desde que nacen. Desde que nacen. Bueno, y también hay una excepción ahí, también se le incluye al concebido. ¿Ya? Listo. Entonces los derechos fundamentales son los derechos que toda persona humana va a tener. Listo. Indistintamente de su edad. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Ahora, ¿en qué partecita, profe, de la Constitución se mencionan los derechos fundamentales? Se van a mencionar en el artículo número 2. ¿Sí? En el artículo 2, ahí se mencionan justamente los derechos fundamentales. Eh, Ustedes ya tienen su constitución, ¿sí o no? ¿Ya? Tienen que tener su constitución.
Ahora, profe, ¿cómo mi constitución estará actualizada? No lo sé. Ya. Creo que ya les he mencionado cómo se van a fijar si su constitución está o no está actualizada. Pero les voy a decir nuevamente. Ustedes deben tener su constitución en físico, o si no en PDF, ¿no? Y ahora quiero que te fijes, a ver. Ustedes saben que en el examen de admisión de San Marcos, en promedio el 70% de las preguntas, en este caso, vienen de la Constitución, ¿sí o no? Entonces sí o sí tienen que leer la Constitución, ¿ya? Ahora, ¿cómo me fijo si mi consti está actualizada? Revisen el artículo 90. Revise tu Constitución el artículo 90, busca 90-A. Si existe 90-A y te está hablando acerca de la no reelección de congresistas, de parlamentarios, entonces está actualizada tu constitución. Pero si no encuentras el 90-A y no te habla acerca de la no reelección de congresistas, entonces no está actualizada. Tienes que buscar una constitución que esté actualizada. ¿Ya? No te olvides, jovencitos. A ver, revisen eso. Si es que tiene, ya muy bien, es actualizado. Y si no, ya tienen que cambiar, pues. ¿Ya? Tienen que cambiar. Bien, seguimos a ver. Vamos a justamente a comenzar ahora sí, ¿ya? Nos vamos a centrar justamente en los derechos fundamentales. A ver. Bien, en el artículo número 2 están justamente estos derechos fundamentales, ¿ya? En el artículo 2. Vamos a justamente estudiarlos, a ver. Vamos a estudiarlos. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a su identidad. Ver, vamos a escuchar el audio. Acá tengo un resumen, ¿sí? A ver un momento. Listo, a ver, vamos a escuchar ya. Estamos en punto número 7. Ya, no se escucha muy bien, ¿ya? El audio está muy mal. En este caso, yo lo voy a explicar. A ver, vamos a comenzar, jovencito, con derechos fundamentales. Bien, a ver, en este caso tenemos derecho a la vida, derecho a su identidad, derecho a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Bien, tenemos derecho a la vida, es por eso que en el Perú está prohibido, en este caso, la pena de muerte. ¿Qué más? Ojo, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Qué quiere decir esto de que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece? Quiere decir que al concebido se le otorgan deberes, perdón, el concebido es un sujeto de derecho, ¿verdad? Y como todo sujeto de derecho, se le debe otorgar deberes y derechos, pero al concebido no se le puede otorgar deberes, solamente se le otorgan derechos. Ahora, no se le otorga cualquier derecho, solamente se le otorgan derechos que le favorezcan, ¿sí? Ojo, solamente se le otorgan derechos que le van a favorecer. Entonces, como se le otorgan solamente derechos que le favorecen, por eso se le llama al concebido sujeto de derecho privilegiado. ¿Ya? Listo, seguimos avanzando. Derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por ninguna índole. Absolutamente nadie debe ser discriminado, jovencitos, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Entonces nadie debe pasar justamente un trato privilegiado o un trato, en este caso, diferenciado, etcétera. Todos pasan justamente un debido proceso, ¿ya? Todos son iguales ante la ley. Seguimos a ver. Derecho a la libertad de conciencia y de religión, ¿sí? Derecho a la libertad de conciencia y religión. O sea, en este caso, derecho justamente a la libertad de... Puedes creer en la religión que tú desees. Puedes creer en el pensamiento político, pensamiento filosófico que tú desees. Ojo, ¿ah? ¿Está bien? Y en este caso de forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Y acá está justamente lo que hace poco empezaron a hablar, ¿no?
en este caso, no sé, un candidato, ¿cómo se llama este candidato? Aliaga, ¿no? En la cual dice muerte a los comunistas, dice, ¿no? Acá, por ejemplo, esa es una manera, ojo, eso es bastante grave, ojo, ¿ah? Porque primero, en este caso, ¿qué pasaría si el día de mañana una persona, digamos, fallece por un tema similar a eso, ¿no? A lo que él está mencionando. Esa persona, Aliaga, simplemente se va directo a la cárcel, ¿no? Porque en este caso, dense cuenta que es una persona pública que está incitando a matar a otras personas. Entonces, eso sí tiene pena de cárcel. Incluso ahora que fue denunciado penalmente, eh, su condena, ¿sí? Si es que la denuncia procede, si es que en este caso el juicio procede, pediría 4 años, ¿no? 4 o 5 años a la cárcel, ¿ya? Entonces, justamente ello, ¿no? No hay persecución por razón de ideas, no hay delito de opinión, ¿sí? El ejercicio público de toda confesión es libre, siempre que no ofenda la moral. Ahí está, mira, ve. El ejercicio público de toda confesión es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. ¿Qué más? Derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita. Derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, ¿sí? En el plazo legal, lógicamente, ¿no? A ver, excepto información que esté relacionada a información íntima de la persona o por razones de seguridad. Toda persona tiene derecho a solicitar información de cualquier entidad pública, ¿sí? Pero ¿qué información no puedo en este caso solicitar o no me van a brindar? Aquella información, jóvenes, que está relacionada con eh, aquella información que afecta la intimidad de otras personas, ¿sí? O aquella información que lógicamente es considerada de seguridad nacional. Ese tipo de informaciones no van a ser justamente, no se pueden brindar. Ejemplo, a ver, alguna información que afecte la intimidad de otra persona. Sería en este caso, digamos, tú vas al hospital y quieres saber el nombre de todas las personas que han estado justamente con COVID, ¿no? Entonces tú vas al hospital y le preguntas y pides esa información. Entonces el hospital te va a decir, ¿sabe qué? Esa información no te puedo brindar, ya que esa información lógicamente afecta a la intimidad de las personas. ¿Te das cuenta? Listo. ¿Qué más? A ver, una información que esté relacionada a lo que es la seguridad nacional. Tú vas en este caso, digamos, a un cuartel, a cualquiera de los cuarteles, y le pides que te brinde la información que quieres saber, digamos, exactamente cuántos armamentos hay en ese cuartel, el número exacto, ¿no? Y qué tipo de armamentos. Entonces tampoco te van a brindar, ya que justamente es una información considerada de seguridad nacional. ¿Ya? Listo, muy bien, jovencito. Entonces, de esa manera, solamente te van a brindar información que puede ser en este caso de uso público. Seguimos por acá. Derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, no suministren información que afecte la información de la persona o de la familia, ¿no? Un servicio informático computarizado sería en este caso público, sería el RENIEC. El RENIEC justamente es un servicio computarizado público y no puede brindar información, el RENIEC, información que afecte la intimidad de la persona. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, ¿no? Así como a la imagen propia. Derecho al honor, jovencitos, en este caso sería justamente el derecho a proteger tu imagen, el derecho a proteger justamente tu honra, ¿no? Tu persona, tu nombre, derecho a proteger en este caso eh, la voz, ¿no? Etcétera. ¿De qué manera se pueden vulnerar? A ver, ¿de qué manera se vulnera en este caso el honor? ¿Ustedes se acuerdan los delitos contra el honor? Justamente la difamación, la calumnia, ¿no? Y la injuria.
son justamente considerados delitos contra el honor, ¿no? La difamación es cuando se atribuye a la persona características que no posee, ¿sí? Esa es la difamación. La calumnia es cuando se le atribuye, en este caso, a la persona delitos que no ha cometido, ¿sí? Justamente ahí también se le considera, esa es la calumnia. Y la injuria viene a ser, en este caso, eh, cuando se insulta, ¿sí? Cuando se empieza a agredir verbalmente, en este caso, a una persona, ¿ya? Seguimos por acá, el derecho a la libertad de creación intelectual. Derecho a la libertad de creación intelectual, licenciado. No. Listo. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que en este caso, eh, las personas tienen derecho a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones. Entonces, una persona tiene derecho justamente a crear diferentes, puede ser obras de arte, puede ser en este caso, eh, no sé, pues no, inventos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente tiene derecho a ser propietaria o propietario de dichas creaciones. ¿Está bien? Listo. El Estado propicia, en este caso, el acceso a la cultura, fomenta el desarrollo y la difusión, ¿no? Listo. Claro, ¿no? Acá dice, profe, el terruqueo. Claro, en este caso, esa es una manera como estaría vulnerándose eso de acá, ¿no? El derecho a la libertad de conciencia y religión, y esto de acá también, el derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? Lo que es en este caso la difamación y la calumnia, ¿no? ¿Está bien? Eso se podría denunciar penalmente, ojo, ¿ah? ¿Sí? Las personas piensan de que en este caso es algo simple, ¿no? Pero no es así, ¿no? Eso se puede denunciar. Solo que las personas hacen eso de forma abierta, porque si dirían de forma específica, digamos, ya, si te dirían de forma específica, tú eres terrorista, ahí sí eso es suficiente para que tú al día siguiente le coloques una denuncia y eso procede, ¿no? Le colocas una denuncia por, en este caso, por calumnia y difamación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, pero las personas que dicen, ya dicen, ¿no? Una manera como esconder o cómo sacarle la vuelta a la norma o evitar que alguien denuncie. Dicen, esos terroristas, dicen, ¿no? Entonces, cuando dicen esos, no están siendo específicos. ¿Se dan cuenta? No están siendo específicos. Entonces, como no están siendo específicos, por lo tanto, simplemente es una opinión. Pero si diría de forma directa, tal persona es, ahí sí ya, eso sí, jovencitos, amerita una denuncia, ¿no? Bien, vamos por acá a ver. 9. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Sí? A ver, ustedes saben en este caso que el domicilio se tiene que cumplir ciertas condiciones para que recién en este caso se pueda ingresar al domicilio, ¿no? Ya, veamos, ¿sí? A ver, ¿cuáles son justamente estas condiciones? A ver, veamos. Nadie puede ingresar a él, al domicilio, ni efectuar investigaciones o registros sin la autorización de la persona que lo habita. Ojo, sin la autorización de la persona que lo habita, ojo, ¿ah? No, que no está diciendo sin la autorización del dueño, sino sin la autorización de la persona que lo está habitando. ¿Ya? Listo. Entonces, nadie puede ingresar al domicilio si la persona que lo habita no lo autoriza. O en este caso, o sin mandato judicial. Si no hay mandato judicial, no puede ingresar. Profe, y si digamos que hay mandato judicial, ahí recién la policía puede ingresar, ¿no? Recién ahí puede ingresar justamente la policía. Pero si no hay en este caso una orden judicial, no puede ingresar, jovencitos. ¿Ya? No puede ingresar. Listo. Seguimos a ver.
en este caso, salvo flagrante delito, podría ingresar justamente cuando hay flagrancia, grave peligro de perpetración, ¿está bien? O por motivos de sanidad o grave riesgo. Profe, en estado de emergencia, muy bien, en estado de emergencia no se olviden de que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se suspende. Este derecho se suspende. Por lo tanto, en estado de emergencia, la policía sí puede ingresar en este caso al domicilio a realizar en este caso inspecciones, etcétera. ¿Sí? Sí puede ingresar. Así en este caso la persona no lo autorice, pero sí puede ingresar. ¿Está bien? Porque como te digo, en este caso, en estado de emergencia, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se va a suspender. Muy bien, jovencitos. Seguimos avanzando, ¿sí? A ver, seguimos avanzando. El secreto y a la derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. ¿Qué quiere decir esto? En este caso que nadie puede, en este caso, nadie puede eh, interceptar, ¿sí? Las comunicaciones, ¿ya? Nadie puede interceptar las comunicaciones, nadie puede, en este caso, por ejemplo, lo que se llama el chuponeo, ¿no? ¿Ya? Lo que se realizó, por ejemplo, en el Perú muchas veces, ¿ah? Entonces, justamente las comunicaciones, los documentos son privados, nadie podría en este caso interceptarlos. En caso que suceda eso, lógicamente, ¿no? Puede ser denunciado. Muy bien, entonces derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él, y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o mandato judicial. Kuczynski, por ejemplo, a ver, dice por acá, profe, pero si está prohibido, ¿cómo es que la gente que le sacó mensajes a los políticos están libres? Allá. Lo que pasa, por ejemplo, a Inostroza. ¿Se acuerdan los audios de Inostroza? Ya. Esos audios que justamente fueron publicados de Inostroza, esos audios jovencitos fueron obtenidos por una orden del juez. Es decir, el fiscal ya venía investigando en este caso a estas personas y el fiscal ha solicitado al juez interceptar las comunicaciones de estas personas. ¿Sí? Otro, el juez, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿ah? Eh, digamos que, a ver, Inostroza conversó con otra persona, ¿sí? Y esta persona es la que le ha brindado la información, ha grabado, y, o sea, esa persona ha grabado su conversación con Inostroza, digamos, y esa información es la que ha brindado, ¿sí? Pero esas informaciones, esas conversaciones salen justamente, pueden ser públicas gracias a que el juez las ordena, ¿sí? El juez las ordena. Eh, entonces, todo, cuando eso en este caso tiene una orden judicial, ahí sí en este caso ya no se está vulnerando un derecho, ¿ya? Porque en este caso el juez está ordenando justamente porque hay un proceso de investigación. Entonces, para poder investigar, justamente se realiza ese tipo de actos, ¿ya? Pero cuando no hay orden judicial, por ejemplo, Vladimiro Montesinos, en este caso, cuando realizaba los chuponeos, ¿no? Eh, no había ni siquiera la orden del juez, entonces eso sí era considerado ilegal, ¿sí? Los Mamani videos, eso fue justamente cuando Mamani, él se grabó, ¿no? Se grabó a sí mismo, ¿no? Una reunión que tenía, ¿no? Se grabó a sí mismo una reunión que tenía, entonces esa información, por ejemplo, si bien es cierto, es el video de que esa persona está participando y ha grabado, en este caso, bueno, como la persona que está ahí es la que está grabando, por eso tiene validez, ¿sí? Tiene validez. En cambio, si por ejemplo, a ver, Mamani hubiese estado conversando con Kuczynski, digamos, ¿ya? Mira, Mamani con Kuczynski. Y aparecía una tercera persona, y esta tercera persona interceptaba la comunicación telefónica de ambos,
dense cuenta que esta tercera persona no tiene nada, no está participando en esa conversación. Entonces es una persona ajena. Por lo tanto, si intercepta la comunicación, eso sí es un delito, ya ve. ¿Se dan cuenta? Listo. Pero si la conversación entre Mamani y Kuczynski, Mamani puede grabar la conversación, sí, sí puede grabar, ¿no? Sí puede grabar su conversación, ¿no? Ya, entonces justamente que los Mamani videos no, si bien es cierto, fueron grabados justamente por Mamani, ¿no? Muy bien. Seguimos a ver, jovencitos. Derecho a elegir su lugar de residencia, derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. O sea, si te vas a reunir, digamos, en tu casa o en algún lugar privado, no requieren en este caso un aviso previo, ¿sí? Pero las que se van a reunir en vías públicas, las que se convocan en plazas o vías públicas, por ejemplo, en este caso una movilización de estudiantes, de obreros, eso sí, cuando se van a reunir, digamos, en Plaza Martín, Plaza 2 de Mayo, etcétera, sí, en este caso requiere justamente la anticipación a la autoridad, ya para que justamente brinde las garantías necesarias. Muy bien. Derecho a asociarse para constituir fundaciones sin fines de lucro. Claro. Derecho a la propiedad y a la herencia. Tienes derecho a obtener propiedades y tienes derecho en este caso a heredar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más por acá? Derecho a participar en forma individual asociada en la vida política, económica, social y cultural. Una manera de poder participar en la vida política de forma individual es justamente mediante el voto. Mediante el voto estás participando de forma individual. Y una manera de poder participar de forma asociada en la vida política es justamente mediante un partido político, digamos. Listo. ¿Qué más? Eh, derecho a mantener reservas sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas, ¿está bien? O de cualquier otra índole, así como el secreto profesional. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir, jovencitos, de que en este caso, fíjense, ninguna persona puede ser obligada a que a mencionar cuál es su filiación religiosa o cuál es su filiación política, ¿sí? Ninguna persona puede ser obligada a que mencione. Si la persona desea mencionar, va a mencionar. Y si no desea, no va a mencionar. ¿Está bien? Tiene derecho justamente a mantener reserva sobre sus convicciones políticas y, en este caso, filosóficas y religiosas. Muy bien. Seguimos avanzando. En este caso, eh, derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, ¿no? Ojo, derecho a su identidad étnica y cultural, dice, ¿no? Toda persona lógicamente tiene derecho a su identidad étnica, a su identidad cultural, ¿está bien? Ahora, en este caso, eh, el Estado justamente reconoce esa gran diversidad étnica, esa gran diversidad cultural que tiene el Perú. Y además, en este caso, no solamente la diversidad cultural, ¿no? Sino que también la diversidad étnica. Ahora, dice que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier interpretación, ¿no? Ya, muy bien, a ver cómo es esto. En este caso, jovencitos, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Digamos que una persona quechohablante es citada como testigo en un juicio. Muy bien, entonces, pero el juicio se está desarrollando en español y la persona, en este caso, es quechohablante. Por lo tanto, no se van a poder entender. ¿Qué es lo que podría hacer el juez? El juez, lógicamente, podría, en este caso, eh, justamente llamar a un intérprete, ¿no? De tal manera que el intérprete va a permitir que se puedan entender en el juicio la persona que justamente que está hablando en quechua y las demás personas que están llevando el juicio. Muy bien, seguimos por acá.
Gracias, jovencito Ernesto, gracias, gracias. A ver, eso no se cumple. Eh, ¿Hay algún caso, a ver, jovencitos, en la cual no se haya realizado eso? A ver, en este caso, a ver, vamos a... eh, en este caso, a ver, sí, sí, eso sí hemos visto varios casos, ¿ah? En la cual justamente contratan un intérprete, ¿no? Porque de qué manera, si no, en este caso podrían entenderse el, digamos, el testigo, ¿no? No habría manera, ¿ya? Incluso eso también pasa con los extranjeros, ojo, ¿ah? Aquellas personas que, digamos, están acá en eh, digamos que son otros países, hablan otros idiomas, y como no pueden justamente entender el juicio, digamos, justamente se busca un intérprete, ¿ya? Para justamente poder entenderse, ¿no? Bien, seguimos avanzando. A ver, derecho, en este caso, a formular peticiones de forma individual o asociada. Derecho a la nacionalidad, jovencitos, ¿ya? Nadie en este caso puede ser despojado de ella. Nadie puede en este caso ser, a nadie se le puede quitar la nacionalidad. La única manera de poder perder la nacionalidad es cuando la persona renuncia a su nacionalidad. ¿Sí? Esa es la única manera en la cual la persona puede perder la nacionalidad, cuando renuncia. ¿Está bien? Ahora, en este caso, fíjate que también está relacionado a qué. Vamos a cuadrar bien esto, ¿ya? Ahí está. Nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado del derecho a obtener o de renovar su pasaporte, ¿no? Listo. Es decir, las personas también tienen derecho a obtener un pasaporte, a renovar su pasaporte, no pueden ser justamente privados de ello, ¿sí? ¿Qué más? Derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y el descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Derecho a la legítima defensa. Tienes derecho justamente a defenderte. En este caso de ejemplo, puede ser una defensa legal, ¿no? ¿Sí? Tienes derecho justamente a defenderte legalmente. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Sí? Ojo, no se olviden, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si la ley no manda, no estoy obligado a hacerlo. Si ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Si la ley no prohíbe, no estoy impedido de hacerlo. En el Perú está prohibida la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. No hay prisión por deudas, jovencitos. Ojo, no te olvides. No hay prisión por deudas. Así le debes al banco, en este caso a tu amigo, a tu amiga, etcétera. No hay prisión por deudas. La única deuda que sí te puede llevar a la cárcel es justamente la pensión de alimentos. ¿Sí? La única deuda que te puede llevar a la cárcel es pensión de alimentos. ¿Ya? Es la única, no hay otra. ¿Sí? No hay otra, no te olvides esa partecita. La única deuda es la pensión de alimentos. ¿Está bien? Listo. Seguimos acá. A ver, nadie será procesado ni condenado por un acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Claro, si algo no está calificado en la ley, no puede ser en este caso procesado, ¿no? Carlos me dice, profe, creo que esa pregunta vino en el simulacro del 2020. Esta palabra, esta de acá, ¿no hay prisión por deudas? Sí, estoy seguro que no recuerdo exactamente, ¿sí? No recuerdo exactamente, pero como le digo en este caso, no hay prisión por deudas, ¿no? Tú le puedes deber en este caso, incluso le puedes deber al Estado, ¿ah? Incluso puede ser que le debes al Estado, a la SUNAT, puede ser que le debes en este caso a los bancos, etcétera, y no, pues no, no hay prisión en este caso por deudas. Nadie puede ir preso por deudas. Como les digo, en este caso la única manera
de que una persona vaya preso por deudas es cuando esa persona, lógicamente, adeuda pensión de alimentos. Esa deuda sí justamente va a llevar a la cárcel. ¿Ya? Listo, muy bien. Seguimos avanzando. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Claro que sí. Mientras judicialmente no se ha declarado la responsabilidad de la persona, esa persona va a ser inocente, ojo. ¿Está bien? Listo. Eh, pero tiene que ser declarada judicialmente. No es que el fiscal o tal o el presidente o el congresista, los congresistas han mencionado que es culpable, no, tiene que ser en este caso judicialmente, ¿ya? Judicialmente. Es decir, el juez justamente tiene que dar la sentencia, ¿no? De que esa persona sí es culpable. Recién ahí, en este caso, se puede decir que esa persona no es culpable o es culpable, ¿no? ¿Qué más? Nadie puede ser detenido. Sí, como les dije en este caso, si así deban impuestos, como les digo en este caso a la SUNAT, no pueden ir presos, ¿ya? ¿Qué más? Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito motivado por el juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. A nadie se le puede detener, a nadie, a menos que justamente esa persona tenga una orden de judicial, ¿no? De detención. Si tiene una orden judicial, ahí sí se le puede detener, pero si no tiene, lógicamente no se le puede detener. Seguimos a ver. Derecho en este caso, mira, ve, cuando la persona es detenida, en este caso, digamos que detenida, quizás está cometiendo algún delito, como máximo, ¿cuánto tiempo puede estar detenida? Como máximo, jovencitos, puede estar detenida 48 horas, ¿sí? Como máximo, ese es el tiempo máximo de detención, las 48 horas. Eso es para delitos justamente que pueden ser delitos comunes, ¿ya? Pero para los casos en la cual ya es terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas o delitos cometidos por bandas delincuenciales, para esos casos ya no es 48 horas, sino para esos casos, jovencitos, es en este caso 15 días, mira bien, 15 días. ¿Está bien? Como máximo la persona puede estar detenida 15 días. ¿Ya? Listo. Por acá, a ver, nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito o en la forma y por el tiempo previsto por la ley. ¿Qué más? Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a torturas. La policía, por ejemplo, digamos a cuatro personas estaban escapando, ¿ya? Digamos han cometido un robo. Cuatro, cuatro miembros de una banda delincuencial. Listo. Pero solamente se logra capturar a uno de ellos. Y si la policía está torturando a esta persona para que declare quiénes son los cómplices, en este caso, eso por ejemplo no es válido. Digamos que el cómplice, producto de la tortura, empieza a brindar los nombres, pero esa información no va a ser válida. No tiene ningún efecto legal esa información. ¿Está bien? No tiene ningún efecto legal. ¿Por qué? Porque es una información que se ha obtenido mediante la vulneración de un derecho. Entonces no va a tener ningún efecto legal. ¿Está bien? Profe, no hay políticos, será, ¿no? No hay políticos detenidos. ¿Cómo? ¿No hay políticos? No entiendo muy bien, Valentina, tu pregunta. No hay políticos detenidos por más tiempo. Políticos detenidos por más tiempo. Lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que eh, ya, lo que pasa que en este caso, eso es la detención nada más. Ya cuando el juez ordena, en este caso, una prisión preventiva, eso ya es diferente, ¿no? Lo que pasa es que la prisión preventiva ya es cuando el fiscal ha solicitado que a esa persona se le coloque en prisión
hasta que en este caso dure las investigaciones, para evitar en este caso que la persona fugue, para evitar que el investigado fugue, ¿sí? En este caso es diferente, en este caso estas 48 horas o 15 días, porque acá las 48 horas y los 15 días la persona no está en un penal, sino se encuentra en la comisaría, ¿sí? Ojo, no está en un penal, sino se encuentra detenida en la comisaría. Mientras que la prisión preventiva, ya cuando se le otorga prisión preventiva, ya la persona sí va a ir a un penal ya. Y ahí justamente va a estar detenida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les digo, la prisión preventiva ya se da cuando la persona, el fiscal pide que a esa persona se le coloque en prisión preventiva, ¿no? Para evitar, son personas investigadas y justamente se les da la prisión preventiva para evitar que fuguen, ¿sí? Debido a que hay una alta probabilidad, ¿no? Debido a en este caso también al caso, ¿sí? Y hay una alta probabilidad de que estas personas sean, en este caso, responsables, ¿no? Entonces, eh, el fiscal puede pedir al juez que el juez autorice una prisión preventiva para tal investigado. ¿Está bien? Listo. Muy bien, jovencito, ¿sí? Ahora, pero no quiere decir que sean, en este caso, que aquella persona que tiene prisión preventiva, no quiere decir que ya ha sido sentenciado, no, sino que se les ha colocado en prisión preventiva para evitar que fuguen, ¿sí? Listo, muy bien, jovencitos. Muy bien, jóvenes, vamos a tus preguntas de frente porque son bien extensas, ¿ya? Son recontra extensas las preguntas. Parecen RV. A ver, está por acá. A ver, ahí está, mírame. Ya mira. Profe, problema número uno, a ver. Ya ustedes dirán, profe, qué extenso dirán, ¿no? Ya, pero ustedes pueden sacar así, mírame. Ya, con eso pueden sacar. ¿Cuál es la clave? Dice hasta acá, a ver. Él es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Quién sería ahí? El concebido, ¿sí o no? Claro, el concebido. ¿Te das cuenta? El concebido, lógicamente, es el sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, ¿sí o no? Muy bien. ¿Te das cuenta? Y resolviste el problema número uno. Profe, así también puedo responderle de acá. A ver, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Qué derecho constitucional se busca reforzar con este nuevo enfoque? Dice, ¿no? Ya. Entonces veamos, encontremos el enfoque. A ver. Dice, el enfoque de género en el nuevo currículo nacional es la principal herramienta para mejorar la calidad de los aprendizajes y plantea un ambicioso nuevo enfoque pedagógico. ¿Ya? La educación por competencias. Se pretende que la educación sea un proceso integral que desarrolle en los escolares sus competencias, matemáticas, comunicación, ciencia y tecnología, pero también, en este caso, eh, pero también competencias para la ciudadanía, para desarrollar la creatividad, la capacidad crítica o la toma de decisiones. El currículum busca que se respete a las personas, sea cual sea su orientación. Ahí está, mira, por acá ya viene la clave, mira, ve. Busca que se respete sea cual sea su orientación sexual. También busca la igualdad, ya, entre hombres y mujeres. Entonces creo que hasta acá ya tenemos la clave, ¿no? A lo largo de la historia, muy bien. A ver, ¿qué derecho está proponiendo este enfoque? ¿A la igualdad, a la identidad? A ver, ¿a la libertad de tránsito? No. ¿Al honor o a la buena reputación? Tampoco. ¿A la igualdad? Porque nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Claro, esta de acá, ¿no? ¿Está bien? Esta de acá es la que está proponiendo. Porque no nos está hablando acerca de la integridad moral, psíquica o física, sino nos está hablando acerca de la igualdad principalmente. Muy bien, sería entonces la D. ¿Ya? 3. A ver, dice, los padres de familia de la institución educativa Rafael Díaz denunciaron que en este plantel se viene cometiendo un acto de discriminación
al solicitarles como requisito para matricular a sus hijos la partida actualizada de bautismo en la Iglesia Católica. Esto originó la inmediata reacción de los padres de familia, quienes denunciaron al director de este colegio de discriminación. Con esto, los padres claramente están exigiendo para sus hijos el cumplimiento del derecho a... Bien, ¿qué derecho están buscando, están reclamando acá los padres, jovencitos? ¿Qué clave sería ahí? A ver, ¿cuál sería en este caso? ¿Qué clave marcan ahí? A ver, veo por acá la D, la B y la A. A ver, a la educación y al elegir libremente el lugar de estudio, no, ¿no? Elegir libremente el lugar de estudio, no, eso no. Derecho a la libertad de conciencia, ¿ya? Y a mantener reserva, ¿no? Sería acá, ¿no? Es acá. Derecho a la libertad de conciencia y de religión, ¿no? Dense cuenta que nos están preguntando según los derechos fundamentales. Y este derecho de acá, de derecho a elegir libremente el lugar de estudio, eso no es un derecho fundamental, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá básicamente el director les está obligando a que se bauticen según la religión católica. Entonces, quiere decir que se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia, ¿no? Quizás no todos son católicos, eso pueden ser quizás mormones, evangelistas, krishnas, etcétera, ¿no? Listo. 3B. 4. A ver. Ya, este tema también está bien extenso, ¿no? A ver. Dice acá, a ver. Este hecho muestra claramente la vulneración al derecho. A ver, acá hay un derecho que está vulnerando, dice, ¿no? Ya. En el 2016 se conoció la existencia de una denuncia presentada por el Ministerio de Defensa en contra de un grupo de trabajadores del programa periodístico Panorama por un reportaje difundido en televisión en el que destapaban presuntos delitos en el manejo del presupuesto destinado a labores de inteligencia en la convulsionada zona del Valle del Río Apurímac, en ya, N. Mantaro Bryan. En dicho reportaje se presentaron algunas páginas de un informe interno de las Fuerzas Armadas en el que se detallaban pagos a colaboradores de inteligencia fantasma. También se evidenciaban gastos en restaurantes y bares y compras de productos como pintura que no parecían tener justificación en labores de inteligencia. Lo esperable entonces era que una serie de investigaciones internas sucedieran al destape periodístico. No obstante, el Ministerio de Defensa prefirió omitir el fondo del mensaje y culpar a los mensajeros o al mensajero, antes que encontrar a los responsables de la presunta malversación de fondos de inteligencia. Decidió denunciar al equipo periodístico de Panorama por el delito de revelación de secreto nacional, cuya pena puede alcanzar los 15 años de cárcel. Pero suena inverosímil que gastos tan banales como extraños para incluirse dentro de un presupuesto de inteligencia pudieran, en este caso, calificar como planes estratégicos. Este hecho muestra claramente la vulneración al derecho. Bien, igualdad de la ley, libertad de conciencia y religión, no. A solicitar sin expresión de causa la información que se requiera recibir en la entidad pública, a la libertad de información, opinión, expresión. A ver, ya, acá qué derechos estaría vulnerando, jovencitos. A ver, ¿No sería la C? la C, ¿no? Muy bien, ¿no? Derecho a solicitar sin expresión de causa información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, ¿no? Como en este caso está mencionando de que es información de seguridad nacional, dicen, ¿no? Entonces sería acá, ¿no? Derecho a solicitar sin expresión de causa, ¿no? Información que se requiera, ¿no? Claro, muy bien. ¿Qué sería la C? 5. Beatriz es una niña con incapacidad de sus miembros inferiores.
a consecuencia de una enfermedad. La mamá, al querer matricularla en un colegio particular, recibe como respuesta que no podrá ser admitida porque el colegio no cuenta con la infraestructura adecuada para su movilización con la silla de ruedas. Hay un audio que está prendido, jovencito, por favor. No sé de quién será. La señorita Valentina. Gracias, señorita, gracias. A ver, dice por acá. Cuenta con la infraestructura adecuada para su movilización con la silla de ruedas. Luego de ver el colegio, la madre de Beatriz se da cuenta de que el argumento no es justificable y que es una simple excusa para no aceptarla. ¿Qué derechos estaría vulnerando en este caso? A ver. Dice que se da cuenta que es una excusa, ¿no? Que en este caso no quieren aceptarla por su condición. Entonces, a ver, ¿qué derechos estaría vulnerando? La C. La C, a no ser discriminado y a mantener el secreto. Mantener en secreto, eso que como no está cuadrando, ¿no? A ver, El chat dice la D. la D, ¿no? Claro, muy bien. Derecho a la educación, a la igualdad y a la no discriminación. Muy bien, jovencitos. Esta de acá. 6. Según la Consti, cualquier persona puede solicitar información pública. Acá lo que nos está diciendo principalmente es esto, mira, ve. Eh, de las siguientes alternativas, marque la relación que solamente señala información pública. O sea, ¿cuál de todas estas claves tiene solamente información pública? Información que se puede dar a conocer a todas las personas. A ver. ¿Cuál de ellas tendrá información pública? A ver, remuneración de funcionarios públicos, salud personal de los funcionarios. A ver, En el chat han dicho D y B. a ver, la D y la B. A ver, vamos a ver, ¿ya? La D, la B que dice, a ver, información sobre el estado de un procedimiento administrativo, ya. Actividades oficiales, expedientes judiciales, ya. La D sería que la respuesta, jovencitos, ¿ya? Las remuneraciones de funcionarios públicos, cuando ganan, las actividades oficiales de de los funcionarios públicos, y también el currículum de los altos funcionarios, ¿ya? Acá sería la D. Por eso que se sabe cuánto ganan, se sabe cuánto gana el alcalde, se sabe cuánto gana, en este caso, los ministros, los congresistas, los regidores, los consejeros. ¿Se dan cuenta? Se sabe, ¿sí o no? Muy bien, jovencitos. Pasamos al problema 7. La difusión de videos íntimos de Milet Figueroa y un exnovio generó una conmoción tal que fue alimentando el morbo social al tener en el ojo público a un personaje tan mediático como ella, donde no se consideró la grave vulneración de los derechos fundamentales que posee toda persona, como es el derecho a ver, ¿qué derecho en este caso? A ver, a mantener reserva su vínculo, La D. La D, la intimidad personal, ¿no? Muy bien, ¿no? Esta de acá. Exacto, jovencitos. Derecho a la intimidad personal, al honor, a una y reputación, además de la imagen propia, ¿no? Muy bien. En este caso 7 sería la D. Muy bien. Problema 8 dice, a ver, la piratería audiovisual recibió una millonaria multa por el Indecopi. Según informó la entidad, durante el año pasado se aplicaron multas por vulneración de los derechos de los creadores de obras audiovisuales artísticas ya con tanta subidez. Indecopi resaltó que las personas que reproduzcan o comercialicen sin autorización de cualquier creación audiovisual, obra literaria, artística, software, entre otros, tendrán una sanción de tanto subidez y el Ministerio Público podría hacer en lo propio aplicando una pena o la pena privativa de la libertad, ¿no? Hasta 8 años. Estas medidas se aplican con el objetivo de hacer respetar el derecho a ver, ¿qué derechos se está la buscando C,
La C, a ver, muy bien, ¿no? El derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, ¿no? Y el derecho justamente a ser propietario de de estas creaciones. 9. Jorge, por motivo de trabajo, realiza todos los trámites para salir del país y cuando ya está en el aeropuerto, dirigiéndose a tomar el avión, se le acercan unos efectivos policiales y lo detienen, impidiéndole salir del país, del territorio. ¿En qué casos esta medida es legal? A ver, dice que eh, realiza todos los trámites, ¿no? Para salir del país. A ver, La B. la B. La B. A ver, la B dicen, a ver, cuando la persona está siendo procesada por algún delito. A ver, bien, muy bien, jovencitos. Alguien, alguien en el chat dijo la. La A dice, cuando la persona no presenta todos los papeles, pero acá dice en este caso, jovencitos, de que realiza todos los trámites para salir del país, ¿no? Entonces, si tiene todos los trámites, quiere decir que tiene todos los documentos en regla, pero hay un problema, ¿no? Puede ser que la persona está siendo justamente procesada por algún delito, ¿no? Entonces, eso se considera como fuga, como que quiere escaparse, como lo que hizo Nostroza, ¿no? Y Nostroza justamente porque sale de forma ilegal en el en justamente migraciones porque, lógicamente, ¿no? No quería ser procesado. Pasamos al problema 10. Juan es denunciado por su pareja debido a que luego de abandonar su hogar no se ha preocupado por darle algún dinero para el cuidado de sus hijos. Por esa razón, la madre de los niños le ha abierto un proceso judicial por alimentos. Pasado el tiempo, a pesar de las seguidas notificaciones por parte del juez, Juan no tiene preocupación alguna por pagar la deuda de alimentos, ya que él piensa que por ese motivo no podría ir a la cárcel. Según la Consti, Juan podría ir a prisión si no efectúa el pago. D. La D, ¿verdad? D. Sí, debido a que no está incumpliendo, debido a que, a ver, Juan podría ir a prisión si no efectúa el pago. Sí, debido a que no está incumpliendo con sus deberes alimenticios. Claro, ¿no? No está cumpliendo con su deber, claro. Muy bien, la D. Exacto. 10D. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber si tienen algunas preguntas, jovencitos. A ver, ¿hay algunas dudas? ¿Hay algunas dudas, jóvenes? ¿Tienen algunas dudas? Voy a subir ahorita sus materiales de economía y de cívica, ¿ya? ¿Está bien? Y luego ya van a tener en este caso toda la mano. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces ahí vamos a culminar con nuestro curso. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, jovencitos, y sigan estudiando bastante. ¿Sí? Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, amigo Luis. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense mucho, jovencitos. Cuídense mucho.